Sí, la última vez que vimos a Ramsés Pech fue el año pasado, en 2023, y me da mucho gusto. Estás igualito que en el 2023 cuando nos vimos. Ahora, ¿dónde estás? ¿En Estados Unidos o dónde estás? ¿En No, Yucatán? aquí en ¿Dónde Villahermosa, andas? aquí está. Villahermosa andamos ahorita. Tierra de Dios, ¿no? Así dicen. Eso dicen. Bueno, oye, a ver, se afirma por las autoridades de que Dos Bocas empieza a partir de febrero de 14 días más a todo vapor, gasolina bien bonita, bien servicial y bien eficiente y muy barata. Y que va a venir a contribuir de manera muy importante a cubrir la demanda. Y por el otro lado, salen informaciones de que no hay salida, digamos que hay complicaciones para sacar el combustible que se produzca en Dos Bocas. Y ¿hasta dónde es cierto lo que se afirma en favor y en contra de esa refinería, Ramsés? Bueno, vamos a ir sobre lo principal. A ver, hace como 2 semanas el director de Pemex presentó unas gráficas en donde indica que Dos Bocas va a estar generando más o menos en el año 2024, más o menos una producción de gasolina, diésel y turbocina de alrededor de 208,000 barriles entre estos dos productos. Esto significa que cuando yo hago la suma, sobre todo de la demanda que se tiene de gasolina y diésel y turbocina, es de alrededor de más o menos 1,300 millones, 1,3 millones de barriles diarios. ¿Qué significa? Que la refinería Olmeca solo va a cubrir entre el 18 y el 20% de la totalidad de la demanda que se tiene hoy en día de estos tres productos. La refinería Olmeca, o Dos Bocas que conocemos, no nos va a volver autosuficientes. Solo va a cubrir una parte de la demanda, pudiera disminuir un poco la importación. ¿Qué es lo que depende del país? El país depende de que las 6 refinerías que tenemos hoy operando actualmente pudieran incrementarse del 50%, como lo hemos comentado, que al cierre del 2023 es lo que estamos observando, hasta un 80%. La información que presentó el director de Pemex dice que las refinerías deberían de subir en un año del 50% a más o menos entre el 60 y el 65% en el 2024 y en el 2025 subir del 65 hasta el 80%. Cuando se cumpla esto, podemos decir que estaríamos a un 80% de ser autosuficientes. El otro resto dependerá si Deer Park en un momento dado envía todo el combustible que se está generando en esta refinería. Hay que dejarle algo claro al público. La información que presentó el director de Pemex no significa que todo ese volumen de gasolina y diésel y turbocina que va a estar es que se va a utilizar o está en el mercado mexicano, sino que es la capacidad que tiene de producción de todas las refinerías. ¿Por qué digo lo de Deer Park? Porque revisando la información de Pemex en el formato F20 que presentan a la SEC, que es en la parte donde se hace en la parte de la bolsa de valores, aunque el Pemex no cotiza en la bolsa, pero presenta estos datos para dar certidumbre a los financieros que prestan dinero. Y en ciertos formatos, que es el F6 e información del informe de gobierno, solo se envían de Deer Park alrededor entre el 15 y el 20% del total, es decir, entre 30 y 40,000 barriles diarios. Entonces, hoy en día no hay que creer que todo lo que se produce en Deer Park se está enviando a México, solo una parte. Y esto para ser autosuficientes, como tu pregunta inicial, entonces tendríamos que tener estas tres condicionantes. La primera, ya operando dos bocas o la Olmeca, no al 50% como se pretende este año, sino ya al 90% de lo que se está programado en el 2024. Segundo, las refinerías, las 6, deben de pasar del 50 al 80% en menos de 2 años. Y la refinería Deer Park debería de enviar el 100% de los productos que mandan a México. Y esto podríamos ser que ya consideramos autosuficiente. Pero todo lo anterior dependerá sobre todo de la cantidad de dinero y sobre todo las inversiones que se hagan en la transformación industrial.
Tenemos nuestra capacidad de producción petrolera. ¿Tiene suficiente petróleo para poder surtir a las refinerías? Bueno, esa es una buena pregunta. El presidente comentó que vamos a producir no más de 2 millones de barriles diarios. Esto significa que nosotros vamos a estar enviando a las refinerías, considerando Deer Park, considerando ya la refinería Olmeca trabajando al 100%, en lo que estamos esperando, y que todas las seis en su momento dado lleguen al 80%, estaríamos enviando alrededor de 1.8 millones de barriles diarios. Esto significa que la producción que sería de 2 millones, solo quedarían 200,000 barriles. Aquí viene una de las grandes incógnitas. Esos 200,000 barriles, ¿qué significan? Que hay una desorientación, una disonancia y una falta de coordinación entre la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y la Cámara de Diputados con Pemex y con todos los planes que se están haciendo en las políticas públicas. Que la Secretaría de Hacienda, Crédito Público en sus proyecciones que tienen es seguir exportando ya más o menos como 500,000 a 600,000 barriles, ya descontando lo que se envía a Deer Park. Entonces, y esa cantidad de crudo que se exporta representarían alrededor entre 18 a 25,000 millones de dólares en divisas. Pregunta, ¿estas divisas quién las va a sustituir? Al menos que estemos apostando a tener una mayor cantidad de mexicanos que estemos migrando o estén migrando para poder mandar una mayor cantidad de dólares por remesas. O estar esperanzados que el nearshoring incremente la cantidad de exportaciones, pero dependeremos sobre todo del consumo del principal país donde enviamos las cosas, que es Estados Unidos. Ante esta situación que te digo, si queremos mantener estas divisas, México tendrá que incrementar la producción de 2 a 2.5 millones de barriles diarios. Híjole, los números están muy medios complicados, ¿no? Complicados, aunado a que este 2024 hemos de recordar que se redujo el presupuesto de un 70, más o menos entre un 50 y un 70% del gasto neto programado de Pemex. Entonces, con lo del COP28 y con todo lo que hemos platicado, que vamos a hacer la transición energética y todo lo demás, yo creo que Pemex, el problema que va a tener es la deuda que se vence en el año 2030 en adelante, que es casi más del 70%. Entonces, esta administración que va a seguir va a tener que tener una estrategia en cómo reducir la deuda, no en los intereses, sino en el capital. ¿Por qué? Porque ahorita Pemex está refinanciando deudas con intereses de 2 dígitos. Y esto significa que al su vencimiento tendríamos que estar pagando tasas por arriba del 10%. Y esto lacerá mucho, sobre todo las finanzas, y ver cómo México le puede ayudar a Pemex, no solo para poder pagar los intereses, sino reducir la cantidad de capital. Y la única forma que se Sí. tiene es reducir a Pemex los impuestos que paga hoy en día. O sea, hay que seguir trabajando en la reingeniería financiera que tiene Pemex. O sea, sigue reduciendo los impuestos, siguen siendo altos los impuestos que, a pesar de la reducción importante que se ha hecho en este gobierno y que vale la pena mencionarlo, este gobierno no ha escatimado, ¿no?, esfuerzos para apoyar a Pemex. Honestamente, la problemática de Pemex es producto de una serie de sexenios en donde no se le atendió correctamente y este gobierno ha intentado de alguna manera, pues, revertir el daño que se hizo a Pemex. Yo me pregunto, a pesar de todo ese esfuerzo, la situación de Pemex no ha dejado de ser delicada en materia financiera. No ha dejado de serlo y esto creo que lo que tenemos que considerar es que hoy Pemex no está endeudándose como lo habían anteriormente hecho. Pemex, en el artículo 7 de la Ley de Ingresos, del total de los ingresos que tiene este país, entre el 10 y el 18% más o menos es la historia que tiene Pemex que recauda. Entre IEPS, entre IVA, entre los pagos de derechos que tiene que pagar y todo, más o menos Pemex recauda entre 800 y 1 billón de pesos en forma anualizada. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es, si dejamos de exportar crudo, entonces ya tendríamos que sacar de la ley de ingresos el precio del barril que utilizamos, el precio del barril de exportación. Tendríamos que sacar la exportación de crudo que estamos teniendo hoy en día en la ley de ingresos y aparte la producción que en su momento dado Pemex y los privados tienen hoy en día. Entonces, aquí es donde vienen muchas de las incógnitas
de cómo tú puedes ayudar a Pemex si lo sacas de la ley de ingresos y ahora la Cámara de Diputados tendría un gran inconveniente. ¿Cómo utilizar o qué variable utilizar para tratar de reducir un poco el déficit? Porque hoy el déficit es casi de 1.7 billones y el tipo de barril y el precio muchas veces se ha utilizado a lo largo de la historia para ajustar el déficit que se tiene en este país. Oye, tengo un par de preguntas, una terna de preguntas más y me gustaría que no estuviéramos presionados. ¿Me darías la oportunidad de ir a una pausa comercial y regresar contigo sobre este tema? Porque quiero saber si efectivamente, aunque parezca reiterativo, pero en este año vamos a sacar un barril que se va a vender en una gasolinera, aunque sea a la salidita de la Olmeca, de la refinería, deberían poner una gasolinera nada más pues nada más como para que presumir el asunto. Pero si así saldrá gasolina, se va a vender. Son las dudas que tengo. Una, dos, se habla de que hay una falta de, digamos, de coordinación con la salida de las gasolinas o de los combustibles que habrá producido Olmeca. Y hablan incluso de que hay que hacer determinadas obras, Marina al menos lo solicita, hacer algunas obras para que el descargo y el envío, el traslado del combustible se pueda hacer por barco. Yo hubiese pensado que esas refinerías tenían que comunicarse con el sistema de refinerías a través de ductos, pero bueno, de eso no, hablaremos un poco más adelante si nos lo permite, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hacemos una pausa y regresamos con Ramsés Pech.